Pues muchas gracias y buenas tardes a todos. La última vez que vine, no la única, la última vez que vine hablé de la creación, si lo recordáis. Y vimos los días de la creación y todo lo que había supuesto la creación de Dios sobre todo el universo, sobre todo el mundo. Y fui a poner un vídeo y no lo conseguimos. Así que voy a empezar con ese vídeo precisamente. El motivo es que ese vídeo me va a ayudar para enlazar la historia de Abraham. Así que vamos con el vídeo. Es muy cortito, está sacado de televisión, se puede sacar de televisión, no es plagio ni nada, siempre que diga en algún sitio que está usado con fines didácticos no comerciales, así que cumplo con la normativa y vamos a escuchar un momento el vídeo. Es Noé hablando. En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. La tierra era un vacío informe y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y Dios dijo: hágase la luz. Y la luz se hizo. Al segundo día, Dios separó las aguas para formar los mares y el cielo. Al tercer día, Dios creó la tierra con árboles, plantas y frutos. ¿Volveremos a ver la tierra alguna vez? Claro que sí. Claro que la veremos. Al día siguiente, puso el sol, la luna y las estrellas en el cielo. Y al quinto día, creó todas las criaturas del mar y del aire. Y al sexto día, todas las criaturas de la tierra. Y después nos creó a nosotros para vivir en el paraíso. Hasta que Adán y Eva desobedecieron a Dios y comieron de la fruta prohibida. Y al hacerlo, conocieron el bien y el mal. Desde que Caín mató a Abel, Dios ha visto demasiada maldad en el corazón del hombre. Por elegir mal, por obrar mal. Por eso, esto está pasando. Nuestro Creador ha decidido limpiar la tierra. Dios me lo advirtió. Me dijo que construyese un arca. Un arca para salvar a nuestra familia y a todos los animales. Todos los demás seres vivos perecerán. Y al séptimo día, Dios descansó.
Después de que aquel diluvio engullese el mundo, llegó un nuevo comienzo para los descendientes de Noé. Una oportunidad para restablecer la relación entre Dios y la humanidad. Y ese nuevo comienzo que se nos ha dado va a provocarse en Abraham. Abraham es el que ha sido elegido para comenzar de nuevo. Vamos a leer algunos capítulos del Génesis, desde el capítulo 12 hasta el 25 incluidos. Vamos a ir poco a poco desgranando toda la historia de Abraham. Abraham, que no se llamaba Abraham, Dios le cambió el nombre. Al principio, y así lo diré, hasta que le cambie el nombre, le llamaremos Abraham. Y Abraham significa pastor. Él era pastor, jefe de pastores, y así le llamaremos. Vamos a leer parte del capítulo 12, solamente 2 versículos, el 2 y el 3. El Señor dijo a Abraham: sal de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre, hacia la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham era un buen hombre, adoraba a Dios, le rezaba, intentaba hacer siempre el bien. Como recompensa, el Señor le va a colmar de bendiciones. Bendecir, decir el bien, darle el bien. Le va a colmar de bendiciones y va a ser padre de muchos. Y como dice el relato del Génesis, lo que acabo de leer, será bendición para todos. Abraham está abierto a la esperanza mesiánica. Ya desde este momento nos abrimos a la esperanza mesiánica, esperanza que nos viene desde el Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva han pecado. Dios se dirige a la serpiente, al demonio. El demonio siempre engaña, se disfraza incluso de serpiente. Os hago enemigos, pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Te aplastará la cabeza mientras tú le hieras el talón. Y está hablando de ese descendiente del linaje de la mujer, que es Jesús. Bueno, pues ahora se concreta un poco más. Está abierto Abraham a esa esperanza mesiánica que derriba fronteras porque habla de todos los pueblos de la tierra. Por él serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Se le promete una descendencia. Abraham no podía tener hijos y su mujer Sarai era estéril y vieja, pero le ha prometido un hijo. Y ese hijo, pues va a venir. Pero a la postre ese hijo será Jesús, el descendiente de Abraham. Y le ha prometido ese hijo, y Dios siempre es fiel a su promesa, como dice la Escritura. Abraham se convertirá en ejemplo de fe, en una figura de fe. A la crisis por la falta del hijo, ahora se le suma otra crisis nueva, la llamada de Dios. Sal de tu tierra, de entre tus parientes. Deja todo lo que tienes y ve al país que yo te daré. Y se tiene que fiar de una promesa. Se le invita a abandonarlo todo. ¿Y qué hace Abraham? Responder con fidelidad, con una confianza total a Dios que le llama. Mira, antes ha habido una desgracia. Los hombres se han juntado para construir una torre que llegase hasta el cielo, para, en definitiva, creerse igual a Dios. Vuelve otra vez a suceder el pecado original que le dijo el demonio a Eva y a Adán: seréis como dioses. Y ahora quieren serlo y construyen una gran torre, una torre que viene a ser como una ciudad sin Dios. San
Agustín tiene un libro suyo muy importante titulado La ciudad de Dios, pero habla también de la ciudad humana al margen de Dios. Y en esa ciudad, al margen de Dios, en oposición a Dios, llegarán a no entenderse por las lenguas unos y otros, y amenaza en la ruina, amenaza con desaparecer. Esa ciudad parecía que era el fin de la humanidad. Y sin embargo, Dios siempre interviene en la historia del hombre. Dios es el protagonista de la historia junto con el ser humano y va a intervenir por medio de su palabra. Una llamada a Abraham, una orden, una promesa. Es lo que le va a hacer a Abraham. Dios va a elegir a un hombre que le va a hacer padre de la humanidad, de una humanidad que de algún modo va a redimir, gracias a luego ese descendiente que, decíamos, será Jesús. Pero ya va a empezar a trabajar. Y entonces, en esa llamada va a resultar que es una invitación a abandonarlo todo, su tierra. ¿Qué pasa cuando nosotros abandonamos nuestra tierra? ¿Qué sucede? Pues es que la tierra es el marco natural donde desarrollamos nuestra vida. ¿Qué se convierte en una persona que abandona su tierra en un emigrante? Como estos que se ven, esto está en la plaza de San Pedro. Por cierto, no os he dicho, perdonadme, todas las imágenes que vienen de arte, estamos en un curso de arte y fe, aparece su título en negrita, quién ha hecho esa obra de arte, en este caso una escultura, de grande como de aquí, de donde estoy yo, aquella pared, y dónde se sitúa, si lo sé, y en qué momento, aquí en el 2019, en qué año se ha hecho. Bueno, pues esa escultura, Ángeles sin saberlo, nos muestra a todos esos emigrantes, a todas esas personas que sufren montados en una barca, casi sin destino, esperando a ser llevados, a ser salvados, a ser redimidos. Pero como dice la Escritura, algunos han recibido a ángeles sin saberlo. Y es lo que da nombre a esto. Bueno, pues Dios le llama a Abraham y le dice, sal de tu tierra. Y lo convierte en emigrante. Y no sabe a dónde va. Se fía totalmente de Dios. Sal de tu tierra y de tu patria. La patria, el lugar de nacimiento, donde encontramos el afecto, los valores que se nos han transmitido. ¿Qué le pasa a una persona que se queda sin patria? Es un apátrida, emigrante, apátrida. Sal de tu tierra, de tu patria y de la casa paterna y ve al país que yo te daré. La casa paterna, el domicilio familiar, donde hemos sido queridos, donde hemos aprendido cuánto se nos ama y hemos aprendido a amar nosotros. ¿Y qué le sucede a una persona que se vuelve huérfano? Emigrante, apátrida, huérfano. Y a cambio, ¿qué se le da? Se le promete algo que todavía queda lejos, algo que se cumplirá, que verá su descendencia, no él. ¿Y en qué se va a mover entonces Abraham? En la esperanza. En la esperanza y en la fidelidad a ese Dios que le ha prometido algo. Es una tensión de fe. Deja lo seguro para apoyarse en la palabra de Dios. Abraham no espera que se cumpla esa promesa, se pone en marcha, se pone en camino y coge a los suyos, a su mujer Sarai, a su sobrino Lot, a la familia de Lot, a sus criados, sus rebaños, sus ganados, y se pone en marcha. Se va, no sabe dónde, se pone en camino. Debió ser curiosa aquella caravana, aquel desplazamiento. Es la búsqueda de Dios, es la búsqueda del sentido de la vida. Y ahí nos podemos sentir reflejados cada uno de nosotros.
en esa búsqueda de Dios, del sentido de la vida, que toda persona debe realizar en su vida. Y van caminando. El camino es bastante largo. Empieza en Ur de Caldea, Mesopotamia. Aquí están los dos grandes ríos, el Tigris y el Éufrates, y él camina, dirigiéndose del este hacia el oeste, al noroeste, y llega a esta zona de Canaán. Y en Canaán, cuando llega, lo que va a suceder, me voy al mapa de la izquierda, lo que va a suceder cuando llegue es que va a ir recorriendo por etapas Dotán, Siquén, Betel, Mambré, Hebrón, va a ir pasando por diversas etapas en ese camino. Leamos lo que dice ahora en Génesis 12, 4, 9. Abraham marchó, como le había dicho el Señor, y con él marchó Lot. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Abraham llevó consigo a Sarai, su mujer, y a Lot, su sobrino, todo lo que había adquirido y todos los esclavos que había ganado en Harán, y salieron en dirección a Canaán. Cuando llegaron a la tierra de Canaán, Abraham atravesó el país hasta la región de Siquén, al norte. Lo he apagado esto. Siquén. Hasta la encina de Moré. En aquel tiempo allí habitaban los cananeos. El Señor se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Escucha lo que dice: a tu descendencia, no a ti, a tu descendencia daré esta tierra. Y él construyó allí un altar para dar gracias a Dios, en honor a el Señor que se le había aparecido. Partió después Abraham, como le había dicho el Señor, y va a ir recorriendo hacia el sur. Es la audacia del hombre de fe. Es la valentía, el coraje del hombre de fe. Abraham ha partido hacia lo desconocido, y en hebreo el verbo partir indica ponerse en marcha, obedecer, las dos cosas, tanto ponerse en marcha como obedecer. Es la respuesta del hombre a Dios. Mira, el Señor le va guiando, le va diciendo dónde debe dirigirse, de modo que podemos entender que la historia no es ciega, no hay azar, no son casualidades, sino que el Señor va moviendo los hilos de la historia, nos va haciendo ir por donde Él nos indica, y si le seguimos, si le obedecemos, es como encontramos la felicidad. No solo la va a encontrar Abraham, sino cada uno de nosotros encuentra la felicidad siguiendo a Dios, siguiendo esos pasos que Dios nos indica. Y va poniendo altares. Allá por donde va poniendo altares. Planta 3 altares o santuarios, le llaman en otras traducciones, que son testigos del paso de Abraham y sobre todo testigos de la misericordia de Dios, que está recreándose con Adán, amando a Adán. Al norte, Betel. Al norte, Siquén. En el centro, Betel. Y abajo, en el sur, en Mambré. En la encina de Mambré, que era un encinar bastante grande, parece ser. Sin embargo, no todo es fidelidad en Abraham. Abraham es un hombre y tiene también sus pecados. El hambre se abate sobre toda la región de Canaán, y cuando toda la región de Canaán tiene hambre, Abraham pierde la confianza en Dios y va buscando seguridad y baja a Egipto. Cuando dejamos de confiar en Dios, nos abrimos al pecado. Les pasó a Adán y Eva, dejaron de confiar en Dios, pecaron. Y él va a buscar esa seguridad que no encuentra en ese momento en Dios, porque hay hambre y porque eso es zona desértica en su gran mayoría. Y cuando llega a Egipto, busca salvar su vida. Resulta que Sarai, su mujer, a pesar de ser ya mayor, era muy hermosa. Lo dice la Sagrada Escritura, y por los acontecimientos que le sobrevienen, tiene que ser así. Sarai, su esposa, era tan hermosa que Abraham teme que le maten para robársela.
Y entonces mienten. Sarai, di que eres mi hermana, yo también lo diré. Y mintieron, diciendo que eran hermanos. Y llega a oídos del faraón la belleza de Sarai. ¿Y quién es esa mujer? Bueno, es hermana de uno que ha venido, un forastero que ha venido del norte, de la tierra de Canaán. Y entonces quiere conocerla y la llama. Y creyendo los hermanos, a los dos le dota a Abraham de un montón de regalos para quedarse con Sarai y se la lleva a la cama. Desde ese momento el faraón empieza a sufrir desgracias, hasta que, pensando de dónde le pueden venir tantas desgracias, se da cuenta que le han mentido. Oye, que es tu mujer. ¿Por qué me has hecho esto? ¿Por qué me has hecho que sobrevenga sobre mí la desgracia? Y mira que Abraham, habíamos dicho al principio de la sesión, que tenía que ser bendición para todos los pueblos. Y para Egipto es maldición, por una mentira. El faraón le pide que se alejen y le deja ir con todas sus posesiones y con su mujer. Vuelve otra vez a Canaán. Lo que pasa es que, claro, ahí no he puesto el mapa. El mapa ha bajado desde Siquén a Betel y después ha ido a la zona de Zoán y ahora regresa. Y claro, cuando regresa, no solo regresa Abraham, o cuando van a Egipto no solo van ellos, va toda la comitiva que él lleva. Lot y su familia, su sobrino Lot, y los pastores y los esclavos. Y hay un momento en el que se dan cuenta que no hay comida para todos. Y los pastores de Lot y los pastores de Abraham se pegan por la comida de sus ovejas, que a la postre es la suya. Luego ellos se comerán los corderitos, que bien sabrosos están. Entonces, para evitar conflictos entre los pastores de uno y de otro, Abraham le dice a Lot, subamos al monte. Y suben al monte. Y le dicen, mira, aquí tienes toda la tierra de Canaán, la que Dios me ha prometido. Elige la parte que quieras. Si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Si tú vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. Esto no es ningún cuadro. Aparece en un manual de la Biblia, del Antiguo Testamento, en un libro, para dar catequesis, y lo he cogido de ahí, porque me parecía muy buena la imagen. Y ojo, Lot, ¿qué elige? La vega, lo más fértil, lo más verde, lo elige, pero hace mal. Hace mal, como Eva en el paraíso, que eligió lo que le parecía más apetitoso, el único fruto de un árbol que no podía comer. Se deja llevar por la apariencia, pero el pecado allí acecha, porque los habitantes que habitan en la vega son malos. Y él lo sabía, porque Dios se lo ha hecho ver. Y separarse del portador de la bendición le va a traer desgracias, se expone a la desgracia. Así que Abraham se instala en Hebrón y el Señor renueva su alianza con él. A ti te daré esta tierra, a tu descendencia. Varios reyes, viendo que se han instalado allí unos pastores, deciden atacarlos, y esos reyes, después de conjurarse entre ellos, atacan, matan a algunos pastores, les roban ganado y sobre todo se llevan prisionero a Lot, el sobrino de Abraham. En el momento que se entera Abraham de lo que ha sucedido, coge a los suyos, a sus pastores y todo, los arma y va a luchar contra los reyes que tienen detenido a Lot. Y vence a esos reyes, y vuelve victorioso a la zona de Hebrón, donde él vivía, ya con Lot salvado, y se encuentra con un sacerdote muy curioso. A ver por dónde voy, porque yo no estoy mirando. Sí, ahí está liberando a Lot. Y aquí se encuentra con un sacerdote muy curioso, está en todo el medio de la imagen,
Y ese sacerdote hace un sacrificio a Dios por la victoria de Abraham y ofrece pan y vino. Los sacrificios solían ser de animales o de frutos. Y aquí hay un sacrificio curiosísimo de pan y de vino en el Antiguo Testamento. Y claramente es una figura que apunta directamente hacia lo que es la Eucaristía, el sacrificio por excelencia. Y allí Melquisedec, así se llama ese rey, bueno, pues ofrece pan y vino a Dios y Abraham le da el diezmo de todo lo que ha cogido como botín de guerra. Es curioso ese sacerdote. En la liturgia se nos dice que Jesús es sacerdote según el rito de Melquisedec. No sé si recuerdas eso. Sin padre, sin madre, sin genealogía. No como los otros sacerdotes que venían por la rama levítica de Aarón. No. Ese sacerdote aparece, es como si apareciese de la nada, como si lo hubiese mandado el Señor. Abraham no quiere quedarse nada con el botín de guerra que ha tomado de aquellos reyes. Y Dios, cuando no se queda con nada del botín, le hace otra promesa. Leo Génesis 15. Habíamos empezado en Génesis 12, ya estamos en Génesis 15. El Señor se dirigió a Abraham en una visión y le dirigió la siguiente palabra: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu paga será abundante. Abraham contestó, y aquí viene un diálogo muy curioso. Fijaros la confianza que Abraham tiene en Dios. Abraham contestó, Señor Dios, ¿qué me vas a dar? Si yo soy estéril y Eliezer de Damasco, uno de sus criados, el más importante, ¿será el amo de mi casa? ¿Qué me prometes? No me has dado hijos, y al criado de mi casa es el que me heredará. Pero el Señor le dirigió esta palabra, no te heredará ese, sino uno salido de tus entrañas será tu heredero. Luego le sacó fuera y le dijo, cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Y Abraham se puso a contarlas. Aquí se me ha pasado una diapositiva, que es la de la última cena, en comparación, el pan y el vino, me lo salto. Cuenta las estrellas, si quieres. Y Abraham se puso a contarlas. Pero si tú en alguna noche te has puesto a contar estrellas, yo lo hacía cuando era jovencito, e intentaba aprenderme los nombres de las constelaciones y de las estrellas, se te acostumbran los ojos y cada vez ves más. Y las estrellas se van moviendo. ¿Qué hago? ¿Cuenta también esa estrella fugaz? Y se dio cuenta que eran incontables. Pues así será tu descendencia. Así será tu descendencia. Me interesaría recoger otra vez lo que ha sucedido, porque fijaros que dijo mi Señor, Dios, ¿qué me vas a dar si soy estéril? Mi Señor Dios, Adonai Elohim. Le ha llamado con dos nombres que se refieren al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. No es el nombre propio de Dios, pero son dos nombres hebreos. Adonai, mi Señor. Elohim, Dios. Que son muy sustanciales esos nombres, es muy importante. En esa conversación que ha tenido diciéndole, oye, que no tengo hijos, ¿qué voy a heredar? ¿Quién van a ser mis herederos? Eliezer. Y el Señor le hace ver que no. Y Dios va a responder a esa promesa, con una promesa doble, un hijo y una gran descendencia. A pesar de que son viejos y de que Sarai, su mujer, es estéril. El Señor es como si anotase en su haber. El haber es el sitio de las cuentas contables donde va lo bueno. No las deudas, sino lo contrario, en las cosas buenas. Y va a anotar en su haber esta fe, esta entrega. Te he constituido, dice,
la carta a los romanos, pero hablando de Abraham. Te he constituido padre de muchos pueblos. La promesa está asegurada ante aquel de quien creyó. El Dios que da vida a los muertos y llama a la existencia lo que no existe. Eso que da a la existencia lo que no existe son sus hijos. Apoyado en la esperanza, está hablando de Abraham. San Pablo, en la carta a los romanos, hablando de Abraham. Apoyado en la esperanza, creyó. Contra toda esperanza, creyó que llegaría a ser padre de muchos pueblos. De acuerdo con lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Volvemos a la fe de Abraham, como habíamos empezado. Y aunque se daba cuenta, dice San Pablo, que su cuerpo estaba ya medio muerto, tenía unos 100 años en ese momento, y de que el seno de Sara era estéril, no vaciló en su fe. Todo lo contrario, ante la promesa divina, no cedió a la incredulidad, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, pues estaba persuadido, termina diciendo San Pablo, de que Dios es capaz de hacer lo que promete, por lo cual le fue contado como justicia. Abraham acepta ese reto, acepta esa promesa. Podía haber elegido la seguridad, pues venga, nombro a Eliezer, mi esclavo, como jefe de toda mi casa. Pero se fía del Señor, no lo hace, espera en Él, y está esperando, y ya tiene 100 añitos. Y por eso, dice San Pablo, se le toma como justicia, o sea, como santidad. Y Dios va a sellar un pacto con él al atardecer, a la caída del sol. Es un signo, la caída del sol es un signo de las tinieblas de la fe. Porque la fe no es claridad absoluta, a veces está mezclada con tinieblas, como le pasó a Abraham. Y haciendo caso a Dios, pone las víctimas de un sacrificio, las parte por la mitad y espera, no pone fuego en él. Debía ser un holocausto, debería haber puesto fuego. Y sin embargo, en medio de esa oscuridad aparece como una antorcha de fuego, es Dios, que va pasando entre las víctimas del sacrificio. Ante la oscuridad, la luz de Dios, la seguridad de la fe. Dios sella ese pacto. Se le prometen tantos hijos como estrellas hay en el firmamento. Dios se compromete en esa manifestación, teofanías se suelen llamar esas manifestaciones de Dios, pasando por entre las mitades de las víctimas. Eso sellaba pactos en la antigüedad, eso marcaba alianzas entre pueblos, ese modo el sacrificio. Y espera, y el hijo no llega. Sarai, su mujer, se desespera y le propone a su marido un subterfugio legal que estaba así establecido en las leyes de aquellas zonas. No te voy a dar un hijo, soy estéril, mira qué vieja soy. Es imposible. Dios te ha prometido un hijo, acuéstate con mi esclava. Acuéstate con Agar. Y pensando Adán que a lo mejor así se cumplía la ley de Dios, la voluntad de Dios, se acuesta con la esclava. Ojo lo que ha pasado aquí, porque le ha pasado a Abraham lo que le pasó a Adán. Se deja seducir por Eva. ¿Vamos a tomar de este fruto prohibido? Total, ¿qué va a pasar? Y como le pasó a Adán, accede sin rechistar, se acuesta con Agar, con la esclava. Por el contrario, Agar se fía del Señor y recibe un anuncio del ángel diciéndole que ese nacimiento va a tener lugar y que ese hijo va a ser grande, va a ser importante. El niño nace, va creciendo, su padre ahora es feliz, piensa que ese es el hijo de la promesa y luego se hará grande y se hará fuerte, y cuando tenga él hijos, pues mucho mejor. Qué feliz es ahora Abraham. Pero no era esa la promesa de Dios.
Me voy al Génesis 15, ese era el 15, me voy ya al 17, del 17 al 19, vamos avanzando hasta llegar al 25. En Mambré, ese altar que había construido al sur, en la encina de Mambré, en el encinar, en Mambré, Dios se vuelve a revelar. Esta vez, en lo alto de la montaña, como está en lo alto de la montaña, Abraham le va a llamar a Dios el Shaddai, que significa el Dios que se me ha aparecido en la montaña, pero es el mismo. Y les va a cambiar los nombres. Abraham estaba sentado a la puerta de su tienda. Vivían nómadas, vivían en una tienda, y de pronto ve venir 3 personajes. Va corriendo ante él y se postra ante ellos. Mi Señor, si ha hallado gracia a tus ojos, ven y siéntate a mi mesa. Y se sentaron los 3. Es el Señor. Es el Señor que ha pasado. Fijaros lo que ha dicho, mi Señor, si ha hallado gracia a tus ojos, mi Señor, no mis señores. Ven y siéntate a mi mesa. Y se sentaron los 3. Y dijo Dios, y va a empezar a hablar Dios. Pero antes, Abraham les va a preparar de comer. No paséis de lejos sin sentaros a mi mesa. Y se sienta Dios. Aprisa, le dice a su mujer, prepara, y le hace preparar el pan. Y a un criado, mata un animal y ásalo, como sabes, porque tengo invitado. Y él se queda en pie, como un criado, mientras Dios se sienta. Dios va a prometer que va a tener un hijo, pero no de Agar, la esclava, sino de Sarai, que ya no se llamará Sarai, sino Sara, porque se ha reído. Y es que resulta que mientras le estaba diciendo todo esto, ella, desde la tienda, estaba escuchando. Ahí representa una casa, pero era una tienda, como nos dice la Biblia. Estaba escuchando que yo voy a tener un hijo, y se echó a reír. ¿Por qué se ha reído Sara?, preguntó Dios. Y Sara contestó, no me he reído. Sí te has reído. Sí, vas a tener un hijo. Por el amor que tengo a Abraham, que ya no se llamará Abraham, pastor, sino Abraham. Puedes decir, vaya cambio. Pero es que ese cambio significa mucho, porque Abraham significa pastor en hebreo. Y Abraham, padre de muchos. O sea que es un cambio muy bien puesto. Y allí en Mambré, Dios le dice, vas a tener un hijo. Y tu descendencia, la descendencia de ese hijo va a ser numerosa como las estrellas del cielo, como las arenas de la playa. Y él lo cree. Abraham, ya cambió de nombre, Abraham cree en Dios. Y agradece el don que se le da del hijo. Me gustaría hablar de esos 3 que hay sentados, de Dios, porque la Iglesia siempre ha visto ahí representado un anuncio, aún muy oculto, pero un anuncio de la Santísima Trinidad. Mira este icono, es importantísimo este icono. El Padre, creador, el azul de ser el creador y ser Dios, y el verde de toda la creación que ha hecho el Padre, el Espíritu Santo, totalmente oculto, velado, porque es Espíritu, y Dios Hijo, el azul del cielo por ser Dios y el rojo sangre por ser hombre, aunque unidos por una sola persona, la segunda de la Santísima Trinidad, como se ve aquí. Segunda de la Santísima Trinidad. Dios y hombre, además. Fijaros que solo hay un plato, porque solo hay un Dios sentado en la mesa.
Aunque son tres, tienen la misma cara, se miran continuamente, la encina de Mambré. Se están mirando continuamente. Pero es que es más llamativo eso si te fijas en los bordes de Dios. Lo voy a representar, esos bordes, para que lo veáis. El Padre y el Espíritu Santo nos entregan al Hijo en la Eucaristía. Están sentados en la mesa eucarística, y es como si se nos entregase la Eucaristía. Bueno, esa representación de la Trinidad, como le llamó Rubliov, el pintor el creador de este icono, un monje, bueno, pues es el momento de la encina de Mambré. Y Dios le ha prometido eso a Abraham. Y sin embargo ahora va a hablar Dios. Va a hablar. Capítulo 18. ¿Puedo ocultarle a Abraham lo que voy a hacer? ¿Lo que tengo pensado Abraham? ¿Lo que tengo pensado hacer? Abraham se queda pensativo. ¿Qué tiene pensado hacer Dios? Que dice que no me lo puede ocultar. Y entonces le dice que Abraham se va a convertir en un pueblo grande, numeroso, en él serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Yo lo he escogido para que mande a sus hijos en su casa, en sus sucesores, que guarden el camino del Señor. Pero luego le revela un secreto que tenía Dios. Va a hablar de dos ciudades donde se cometían grandísimos pecados. El Señor dijo, ¿puedo ocultar a Abraham lo que voy a hacer? El clamor contra Sodoma y Gomorra es fuerte y su pecado grave. Voy a bajar a ver si realmente sus acciones responden a la queja llegada a mí, y si no, lo sabré. Es un modo de hablar antropomórfico, es un modo de hablar como si fuese un solo hombre, pero es Dios que le está mostrando en oración a Abraham lo que tiene pensado hacer el Señor en Sodoma y Gomorra por sus grandes pecados. Entonces se levantaron de la mesa y se dirigieron hacia Sodoma y Gomorra. Al ver aquello, Abraham seguía en pie ante el Señor. Abraham se acercó y dijo, y esta conversación a mí me fascina, porque es la confianza de un hombre que tiene fe en Dios, aunque tenga defectos, como hemos visto, y se ha acostado con la esclava y ha ido a Egipto, aunque tenga defectos, pero sabe cuál es la voluntad de Dios y siempre está dispuesto a cumplirla, aunque se haya equivocado a veces. Y Abraham se acercó y habló con Dios. Y empieza como un regateo, como si fuésemos al rastro. Abraham se acercó y le dijo, ¿es que vas a destruir al inocente con el culpable? Acuérdate que allí, en la vega, estaba Lot, su sobrino, y su familia. ¿Es que vas a destruir al inocente con el culpable? Si hay 50 inocentes en la ciudad, ¿destruirás a todos y no perdonarás el lugar por los 50 inocentes que hay en él? Lejos de ti tal cosa, matar al inocente con el culpable, de modo que la suerte del inocente sea como la del culpable. Lejos de ti, ¿el juez de toda la tierra no hará justicia? ¿No te impresiona este modo de hablar a Dios? Solo se puede hablar así desde la confianza. ¿Qué confianza tenía Abraham en Dios para hablarle de esa manera? Sigo leyendo. El Señor contestó, si encuentro en la ciudad de Sodoma 50 inocentes, perdonaré a toda la ciudad. En atención a esos 50. Me he atrevido a hablar a mi Señor. Yo que soy polvo y ceniza. ¿Y si faltan 5? Al número de 50. ¿Destruirás por 5 la ciudad? Ha empezado el regateo. No la destruiré, si es que encuentro allí 45.
Abraham insistió. Quizá no se encuentren más que 40. En atención a los 40 no lo haré. Abraham siguió hablando. Que no se enfade mi señor si sigo hablando. ¿Y si se encuentran 30? No lo haré si encuentro allí 30. Insistió Abraham. Ya que me he atrevido a hablar a mi señor, ¿y si se encuentran allí 20? Respondió el Señor. En atención a los 20, no la destruiré. ¿Nos dais cuenta lo bonita que es esa oración de confianza? Y así podemos dirigirnos también al Señor. Hay veces que le pedimos como si Dios fuese una especie de máquina de refrescos o de café. Le echo €1, que me salga. Le he pedido algo, me lo tiene que conceder. ¿Y si tiene otro plan para ti? Abraham no hace esto. Debes, no. Está regateando, está hablando desde la confianza más absoluta en el Señor. Y está allí, viendo abajo Sodoma y Gomorra. Abraham continuó. Que no se enfade mi Señor si hablo una vez más y si se encuentran 10. Contestó el Señor. En atención a los 10 no la destruiré. Cuando terminó de hablar con Abraham, el Señor se fue y Abraham volvió a su lugar. La oración de Abraham nos enseña que la justicia de Dios está siempre dispuesta a perdonar. Si hubiera encontrado inocentes, Sodoma y Gomorra se hubiesen salvado. Al final, salvará a Lot y a sus hijas. Pero queda claro que siempre Dios estaba dispuesto a perdonar, pero no encontró. Al llegar a Sodoma, Dios, célebre por sus pecados, Lot ve venir a Dios, 3, y enseguida los acoge. Venid conmigo a mi casa. Pasad a mi casa, y los acoge. Se ve que es muy parecido a Abraham. Abraham había acogido a Dios en la encina de Mambré, ahora él, en Sodoma. Sin embargo, aunque él ha recibido a los huéspedes, no así el resto de la ciudad. Porque el resto de la ciudad, al ver que había 3 forasteros, acudieron corriendo a que Lot se los entregase. Han venido 3 forasteros, dijeron los varones, déjanos con ellos que los queremos violar. Lot desprecia lo que le están diciendo, o más bien los que desprecian son los otros, el derecho a la hospitalidad, las leyes que había y el deber y el derecho a la hospitalidad. Quieren violar, quieren abusar de esos extranjeros. Lot se niega, llega incluso a proponer coger a mis hijas. Son vírgenes todavía, pero por favor, estos huéspedes están alojados porque yo les he dado alojamiento, no les hagáis nada. Nada, no hay manera. Le zarandean, le pegan. Danos a esos. Al final sale Dios y ciega a todos. Le introducen en la casa y ciega a los sodomitas, que se creían por encima de cualquier ley, de cualquier respeto a los demás. Ya se ve que no había ningún inocente. Bueno, sí, Lot, su mujer, sus hijas. Los mensajeros entonces le dicen aprisa, salid de la casa, poneros a refugio, vamos a destruir Sodoma y Gomorra. Pero, ¿dónde vamos a ir? Déjanos ir allí. Y le indican un sitio, a Soar. Soar significa en hebreo la pequeña. Déjanos ir allí. Una aldea pequeñita. Concedido.
Ir corriendo porque no podemos empezar hasta que lleguéis. Y salieron corriendo, Lot, su mujer y sus hijas, pero no miréis atrás. Y fueron corriendo, sin detenerse, sin mirar atrás. La mujer de Lot no hizo caso. Y se convirtió, dice la Sagrada Escritura, en estatua de sal. Cayó una lluvia de fuego y azufre. Abraham, desde el sitio donde había hecho esa oración regateando a Dios, está viendo la destrucción de Sodoma y Gomorra. Lluvia de fuego y azufre. Se salva a Lot y sus hijas. Abraham contempla el castigo en el mismo sitio que intercedió por esa ciudad. Abraham quiso salvar a Sodoma por Lot, pero es Lot quien se salva por Abraham. Y aquí ocurre una cosa terrible, terrible, y es que las hijas, viviendo en Soar, en la pequeña, hablan entre ellas. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Nos hemos quedado vírgenes? ¿Y ahora qué va a ser de nosotras? Vamos a emborrachar a nuestro padre. Lo emborrachamos y me acuesto yo con él para tener descendencia. Así que lo emborracharon y se acostó la mayor. Su padre ni se enteró. Y al día siguiente lo volvieron a emborrachar y se acostó la menor. Terrible. Dios les ha salvado y ahora pecan. Pecan con un pecado gravísimo de incesto. Pero volvamos a Abraham. Abraham migra al sur, al Negev, y vuelve a recurrir a la mentira. ¿Otra vez? Eres mi hermana. Di que eres mi hermana. Y se presenta ante Abimelech. Leo, Génesis 20. ¿Cómo avanza esto? Mientras estaba residiendo en Gegar, Abraham dijo de su mujer Sara, es mi hermana. Abimelech, rey de Gegar, mandó que le trajesen a Sara, pero Dios se le apareció de noche al rey. Se le apareció de noche en sueños a Abimelech y le dijo, vas a morir por haber tomado esa mujer, pues está casada. Abimelech no se había acercado todavía a ella. Señor, ¿vas a matar también a gente inocente? ¿No me dijo él es mi hermana? ¿Y ella misma no dijo es mi hermano? Lo he hecho de buena fe, con manos limpias. También yo sé que lo has hecho de buena fe. Incluso yo mismo te he preservado de pecar contra mí. Por eso no he permitido que la toques. Ahora devuelve la mujer de ese hombre, pues es profeta, intercederá por ti y vivirás. Pero si no se la devuelves, debes saber que moriréis tú y todos los tuyos. Y Abimelech devolvió a Sara, aunque la iba a coger para hacer la esposa suya, se la devolvió a Abraham, incluso hizo un pacto de amistad con él. Dios está contigo en todo lo que haces. Y sellan un pacto, un juramento, en Berseba. Berseba, Ber, pozo, Seba, juramento, el pozo del juramento. Allí se adoraba a Dios, en aquel pozo. Y por fin se va a cumplir la promesa. Llegamos al punto clave. Aunque estoy acabando, llegamos al punto clave. Y es que Dios en la encina de Mambré, cuando se apareció como 3, le había dicho a Abraham, tendrás un hijo, pero no de la esclava, Agar, sino de tu mujer. Sarai, que ya no se llamará Sarai, sino Sara, porque se ha reído. Y tú, Abraham, te llamarás Abraham, padre de muchos. Y tuvieron un hijo, y le pusieron de nombre Isaac, que significa risa. El primer hijo que habían tenido, el de la esclava, se llamaba Ismael, que significa Dios escucha, como si hubiese escuchado la oración aunque se había equivocado. Vale, ahora están los dos. Ya están los dos, Ismael, el hijo de la esclava, y Isaac,
el hijo de la mujer legítima. Pero empezaron los celos de Sara, que los veía jugar juntos y pegarse juntos. Y ahora, cuando crezcan, heredará el esclavo, porque es mayor. Pues veo que mi marido Abraham los quiere por igual. No puede ser esto. Y lo que son los celos. Fue a Abraham y le dijo: ya no necesito a mi esclava, ni a su hijo. Despídelos. Y Abraham, con gran tristeza, los despidió. Es algo terrible para Abraham. Recoge comida para dárselo a Agar, la mujer, la esclava. Le da agua y los bendice. Que Dios os bendiga. Que su ángel os guarde por el camino. Que lleguéis a alguna población donde podáis vivir. Y a ti, hijo, Ismael, mi hijo, que crezcas y seas fuerte y que Dios te escuche siempre. Es un hombre, Dios escucha. Que Dios te escuche siempre y que tu ángel te guarde por el camino. Y los despidió. Les dijo: id hacia allá, que allá hay un pozo, allí podréis vivir, allí hay gente. Y se fueron. Y caminaron por el desierto. Ismael era pequeño todavía y empezó a pedir agua. Y el agua se acabó. Y están en un desierto. Y el agua se había acabado. La esclava Agar sabía que iba a morir. Ismael y ella. Y no podía soportarlo. El hijo estaba desfallecido. Había veces que intentaba llorar, pero no le salían las lágrimas por la deshidratación. Agar ya no sabía qué hacer. Así que cogió a su hijo y pensó: lo dejaré aquí para que muera. Me retiraré. Me iré lejos de él, a un tiro de flecha, donde no pueda oír sus lamentos, pues no puedo sufrir ver cómo muere. Esperaré a que muera, y cuando calcule que ha muerto, iré, lo enterraré en la arena, me sentaré y moriré yo allí también. Agar rezó por última vez a Dios. Pero su hijo estaba muriéndose. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios ahora? ¿O es que Dios no habita el desierto? ¿O es que Dios solo es de algunos? A lo mejor favorece a Isaac y maldice a Ismael. ¿Qué culpa tenía el pobre Ismael o su madre, Agar? Que Dios os bendiga, que su ángel os acompañe por el... ¿Dónde está el ángel? Se retiró. Y según se retiró, la madre, a un tiro de flecha, y se puso a llorar hasta que su hijo muriese, oyó una voz: levántate, Agar, dale de beber y comer a tu hijo, y seguid caminando. Y miró, y no había nadie. Y las únicas huellas que había en el desierto eran las suyas, de haberse separado. No había nadie más, pero lo había oído perfectamente. ¿Cómo que me levante y le dé de beber si no hay? Y entonces divisó un pozo que antes no había visto. Y fue corriendo al pozo y cogió agua y... Al principio el hijo ni respondía. Le mojó la comisura de los labios. Hasta que por fin, despertó. Le dio de beber. Bebieron y comieron. Y satisfechos,
siguieron caminando y llegaron a una población donde fueron acogidos. E Ismael creció y cazaría y se hizo un buen cazador. De un niño moribundo van a nacer numerosos pueblos, gracias a Dios. Los árabes, no he dicho musulmanes, los árabes, los de raza árabe, se sienten hijos de Ismael. Entre ellos están, sí, los musulmanes, pero se sienten hijos de todos los árabes de Ismael. Así que por fin volvemos de nuevo a Abraham, estoy acabando, y Abraham era feliz con su hijo Isaac, ya no sabía nada de Ismael, y feliz con Sara, su esposa. Pero un día, según estaba rezando, ya se ve que rezaba mucho Abraham, oyó la voz de Dios. Abraham, Abraham. Él respondió, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma a tu hijo único, al que amas, a Isaac, y vete a la tierra de Moria. Y ofrécemelo allí en holocausto, en uno de los montes que yo te indicaré. ¿Qué ha pasado? Pero si de su descendencia van a nacer pueblos, si su descendencia va a ser como las arenas de la playa, como las estrellas del cielo. ¿Pero qué ha pasado? Ofréceme a tu hijo. Ve al país de Moria, país de la muerte, que luego han recogido muchos en la literatura. Aparece, por ejemplo, en El Señor de los Anillos, aparece en otros libros, como el país de la muerte, donde hay que hacer un gran sacrificio. Y va hacia allá. Y ofréceme a tu hijo único, al que amas, a Isaac, para que no haya duda. Ojo, ojo, porque los habitantes que había por allí antes que Abraham, cananeos y preisraelitas, ofrecían a sus dioses los hijos. Quiero tener muchos hijos, pues ofrezco al primogénito. Cuando Abraham oye que le tiene que ofrecer al hijo, pensaría, bueno, pues lo tengo que ofrecer. Claro, así vendrá la gran descendencia. Y con gran dolor de su corazón madrugó. Pone la Biblia en el Génesis 22 que madrugó. Claro, eso es querer cumplir la voluntad de Dios, aunque sea incomprensible. Si no, no madrugo, me hago el remolón, todo lo que puedo. Y toso un poco y digo, uy, no puedo ir, tengo tos. O me duele un poco, ay, me he levantado con un poco lumbago, ya iré. No. Madrugó, aparejó el asno, se llevó consigo a 2 criados y a su hijo Isaac. Cortó leña para el holocausto. El holocausto es quemar la víctima totalmente. Y se encaminó al lugar que le había indicado Dios. Recuerda su primera llamada. Cuando Dios le llamó estando en Ur de Caldea, en ese sitio fabuloso en Mesopotamia, responde a su vocación, yendo, caminando, poniéndose en camino. Ahora está renunciando a todas las promesas, a todo su porvenir. Pero obedece a Dios. Abraham madrugó. Tras 3 días de camino deja a sus criados en la falda de la montaña, ahí la tiene delante, y padre e hijo caminan juntos. Se me olvida pasar las cosas. Caminan juntos. Ahora habla Isaac. Padre, ¿tú te imaginas cuando su padre oyó llamarse padre por el hijo que sabe que va a sacrificar ahora? Se le romperían las entrañas. Padre. Y responde Abraham
con lo mismo que le ha dicho a Dios cuando 3 días antes le ha dicho a Abraham, Abraham, aquí estoy. Padre, aquí estoy, hijo mío. Padre, llevamos el fuego y el cuchillo y la leña para el sacrificio. Pero, ¿dónde está la víctima? Dios proveerá. Dios proveerá otra acepción del nombre Isaac. Isaac significa risa, perdón, el que se me ha dado y estoy alegre, sonrisa más bien, pero también significa Dios proveerá. Isaac lleva la leña. Ese llevar la leña de Isaac, ¿no te recuerda a otro que llevó la leña? El madero en el que iba a ser clavado. Esto es de un rollo de la Torá judía, lo enrollan y hacen estos dibujitos. Por la otra parte se transparentan las letras que están al revés, las letras de lo que hay por detrás puesto. La Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, lo que nosotros llamamos el Pentateuco. Isaac cargó con la leña para el sacrificio mientras Abraham llevaba el fuego, llevaba el cuchillo. Qué curioso, esa imagen comparándola con esta otra, con ese Cristo abrazado a la cruz que está en el Museo del Prado, que es precioso ese cuadro, que te paras delante de él y no puedes dejar de mirarlo. Qué pena, pobre padre. Pero el hijo no era tonto. Cuando le dijo Dios proveerá, si lo decimos en su idioma, Padre, ¿dónde está la víctima para el sacrificio? Isaac. Y no era tonto, y se echaría a llorar. Según la tradición judía, Isaac aceptó libremente ser atado, ser sacrificado. Ahí está. Padre, obedece. Obedezcamos a Dios. Esto, ¿cuánto nos recuerda el sacrificio de Jesús en la cruz? Que obediente subió al madero de la cruz, para que sirviese para el perdón de nuestros pecados y de todos los descendientes. La Iglesia ve aquí una prefiguración total de la cruz de Cristo. Y llega el momento del sacrificio. Se despiden padre e hijo, rezan juntos. Isaac sube al altar, construido con sus propias manos y las de su padre. Después de rezar, Abraham extiende sus manos, alza el cuchillo y al alzar el cuchillo, Dios le llama por 2 veces, Abraham, Abraham. Y él inmediatamente responde, como siempre, aquí estoy. ¡Joder, qué ejemplo de fe! Aquí estoy. En la cruz, un hijo se entregará, clavado en ella, y no va a haber nadie que lo detenga. Y en esa cruz morirá la víctima por nosotros. Mirad este cuadro que también está en el Museo del Prado. Fijaros en el sepulcro. Lo voy a ampliar ese sepulcro. Está Cristo siendo sepultado y en el sepulcro, fijaros, allí, está el sacrificio de Isaac. Está el sacrificio de Isaac. En la cruz el Hijo se entrega y el Padre acepta el sacrificio. Nadie lo para. En redención por nuestros pecados. ¿Dónde sucedió eso? Pues eso sucedió en lo que todos llamamos la roca fundacional. Si alguna vez vas a Tierra Santa, allí, en la explanada de las mezquitas, te encuentras la roca fundacional. Está en Jerusalén. Este es el lugar donde Isaac fue sacrificado. Fue sacrificado en símbolo, porque Dios le va a parar. Ahora lo veremos.
Pero también es donde Salomón había puesto el Sancta Sanctorum del templo, lo más santo del templo, donde estaba el Arca de la Alianza. Y allí ahora está el domo de la roca. El domo es la cúpula de la mezquita de la roca. 3 religiones que se juntan en un mismo lugar, en ese sacrificio de Isaac, en ese sacrificio de Cristo. Sigamos con el sacrificio. Abraham, aquí estoy. Tu fe ha sido probada y ha sido hallada perfecta. Ahora se da cuenta Abraham que era solo una prueba de fe. Pero vaya prueba, ¿eh? Cuando a veces nos quejamos a nosotros porque nos ha pasado algo de poca importancia. Vaya prueba. Sacrificar al hijo de la promesa. Esa prueba de fe es la que le vale el título de Padre, nuestro Padre en la fe, como le llama, por ejemplo, la carta a los Hebreos. Pero vamos a continuar. Sara, viejísima ella, ha muerto. Capítulo 23 del Génesis. Cuando Sara muere, Abraham todavía es emigrante en tierra extranjera. No posee ni 1 centímetro cuadrado de tierra. Dios se la ha prometido a su descendencia, pero no a él. Así que coge, y aunque no tiene nada, se presenta a los ancianos hititas, los que mandan por la zona de Mambré. Él está en la cueva de Mambré, en la encina de Mambré, y pide comprar un terreno, una cueva, la cueva de Macpelá, para sepultar a Sara. Ellos, los hititas, se la quieren regalar. No, exijo un pago. Quiero que esta cueva sea mía y que lo sepáis todos. Y casi notarialmente queda registrado. Delante de todos los ancianos, a los ojos de todo, le pregunta a Efrón, el dueño, le pregunta, ¿cuánto cuesta esta cueva, la cueva de Macpelá? Ponen un precio y Abraham lo paga. Es la primera vez que Abraham tiene una tierra propia, una cueva. Y allí, en tierra suya, de ese modo, Sara no va a ser enterrada en tierra extranjera, sino en la propiedad de Abraham. Sara va a ser enterrada. Prenda, símbolo de esa tierra que luego poseerá algún día, la tierra prometida. Ya solo queda una cosa, casar al heredero. Así que vamos a casar al heredero. Abraham tiene que buscar esposa para su hijo, el heredero de la promesa. Y según la costumbre debe venir de un tronco familiar, de ese tronco familiar, no de otros. Familia lejana, pero familia. Pero Abraham no quiere que su hijo se vaya a Mesopotamia, a Caldea, a Ur de Caldea. Le hace prometer que se va a quedar en esa tierra que Dios les ha prometido a ellos. Le prohíbe regresar a la tierra de sus antepasados. Y Abraham va a enviar a su siervo a la tierra de origen. Busca una esposa para mi hijo. Y si no quiere venir, entonces te libro del juramento que acabas de hacerme para buscar esposa a mi hijo. Pero búscala entre mi familia. Y el siervo de Dios va hasta allí. Y allí dice, ¿a quién cojo yo de esposa? Y le pide ayuda a Dios. Dios de Abraham, reza así, Dios de Abraham, dame una señal de cuál tiene que ser la esposa de el hijo de mi amo. Que encuentre yo la mujer correcta, aquella mujer que baje a coger agua y yo se la pida y ella me debe beber y dé de beber a todos mis camellos, abreve a todos mis camellos. Y sale una mujer hermosísima, Rebeca, hija de Betuel, sobrino de Abraham. Dame de beber. Eres extranjero. Toma agua, por favor. Esos camellos son tuyos. Ven que los abrevo a todos.
ella sale corriendo a su padre y le explica lo que ha sucedido. Mira, este hombre me ha pedido de beber, le he dado y quiere conocerte. Y en cuanto el criado entró en la casa de Betuel, le pidió como esposa a su hija para su amo. El siervo se lo explica y ella está de acuerdo. Va hasta donde está Isaac y se casará con él y tendrá 2 hijos, Esaú y Jacob, pero eso ya es otra historia. Me queda decir una cosa, la muerte de Abraham. Casado el heredero, Isaac, su padre ya puede morir en paz. Va a ser enterrado junto a su esposa en la cueva de Macpela, la que fue de Efrón elitita, y allí van a ser enterrados también Isaac, Rebeca, también va a estar enterrado su hijo Jacob y la mujer de Jacob, Lía. Todos ellos en la cueva de Macpela. Abraham es nuestro padre en la fe, padre de las 3 religiones, padre de pueblos numerosos. Y cuando morían, ¿dónde iban? Al seno de Abraham, porque Abraham no podía subir al cielo hasta que ese heredero de toda la promesa, que es Cristo, no muriese y resucitase. Y eso es precisamente lo que vamos a celebrar en esta semana. La pasión, muerte y resurrección del Señor, que nos abre las puertas del cielo y coge a todos los que esperaban en el seno de Abraham para llevárselos al cielo, aquellos justos que habían muerto en ese estado de querer haber obedecido la voluntad de Dios, como Abraham, nuestro padre en la fe, o como tantos otros hicieron, no aquellos que se separaron de Dios voluntariamente, como aquellos de Sodoma, de Gomorra, aquellos que pecaron y no se arrepintieron. Así que esta semana próxima celebramos esos acontecimientos que ponen punto y final a esa promesa que Dios hizo un día a Abraham, de que de su descendencia sería numerosa, y la que le hizo antes a Adán y Eva, de esa descendencia vendría el Mesías. Hasta aquí hemos llegado. No sé si tenéis alguna pregunta. Ya siento todo este lío, pero eran muchos capítulos del Génesis, era toda la vida de Abraham, capítulo 12 al 25, la podéis repasar en el Génesis, porque ahí viene muy bien explicadita, que es lo que he ido yo siguiendo, y luego he ido buscando pues todas las imágenes que quería poneros, que yo creo que nos han acompañado bien. Muchas gracias por vuestra atención.